Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Sabed, oh príncipe, que entre los años en que los océanos bebieron la Atlántida y las brillantes ciudades, y los años del ascenso de los hijos de Arias, hubo una edad sin soñar, cuando reinos brillantes extendidos por todo el mundo como mantos azules, debajo de las estrellas. Antes de que eso terminara, se dice que estuvieron las edades de los gigantes. Estoy seguro que algunos de ustedes habrán reconocido la introducción a las crónicas de The Media. Algunos de ustedes, muy poquitos de ustedes, porque esto tiene que ver con un novelista llamado Robert E. Howard, que décadas más tarde fue muy reconocido por su obra Conan el Bárbaro. Y aunque es un personaje de ficción y son novelas de ficción, tiene un engranaje muy curioso, escritas ya en 1920. Robert E. Howard, o supongo que en español sería Roberto E. Howard, pone a su héroe en un momento en el tiempo muy preciso, que es justo al principio de la era del Homo sapiens, poquito antes de la era del Homo sapiens, hace casi 10.000 años. Pero antes de ubicarlo ahí, crea una mitología fascinante, una pseudo historia, o sea, una ficción de lo que pudo haber sido la era del hombre, y no tiene ningún problema en echar para atrás la existencia de diferentes tipos de humanidades hasta 100.000 años hacia atrás. ¿Y ustedes creen que han descubierto humanidades antihistóricas mirando YouTube? ¿Y ustedes creen que han oído hablar de la Atlántida en un canal de un youtubero? Ya hace casi 100 años, un novelista de aquí, de Texas, ya se había imaginado en todo lujo de detalles, había hilvanado historias de aventuras usando un nivel altísimo de fantasía, pero a la vez de esoterismo, de misticismo y de posibilidades históricas, amigos. Y hoy vamos a hablar un poco de los gigantes de la antigüedad. Y va a ser un programa a nivel introductorio donde vamos a hablar de muchos tópicos de ellos, vamos a expresar muchas facetas a través de la cultura, de la interpretación de gigantes, para así, en un episodio próximo, poder entrar en mucho detalle con particularmente los gigantes que se intentan encontrar, fíjese en lo que he dicho, que se intentan encontrar en Norteamérica. Y una vez más, siendo esto Clave 45, sepan, pueden ya contar con ello, que vamos a separar mucho trigo de mucha paja y que vamos a poner en su sitio muchas falacias y muchos bulos, pero vamos también a descubrir que hay unos puntos, unos indicios que debemos de interesarnos, que puede que haya un atisbo de verdad detrás de algo de esto. E intentaremos descubrir si es cierto que hay alguna conspiración detrás también de todo esto, porque recuerden que en Clave 45 sabemos que las conspiraciones existen. Pero antes de meternos en ello, les diré que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme, otro podcast más, y espero que estén teniendo un fabuloso día, una bella tarde, unas buenas noches, una maravillosa madrugada, y sobre todo, que estén apreciando bien el misterio que es en sí la vida. Que hayan encontrado fuerzas de flaqueza para apreciar las cosas más sutiles, los milagros cotidianos. Y no dejen que este contexto de precariedad, este contexto de crisis, este contexto de peligro continuo, los hunda y los derrote. Si estás escuchando un programa como este, como Clave 45, por lo menos crees que hay salida, hay luz al final del túnel, hay una manera de alzarse y luchar. Y permítame entonces que sea yo, su compañero de viaje, Gerald Dean, el que les divulgue este tema tan interesante, tan manido, tan habitual de los gigantes ancestrales. Si usted es nuevo a nuestro podcast, le aclararemos que este es un programa sin ánimo de lucro ni monetización, cuya único afán es divulgar y crear comunidad. Por tanto, tenemos unas vías de contacto que ponemos debajo de la descripción del programa en iVoox.
Salimos todos los miércoles por TDLD Radio. Nuestro correo electrónico es laclave45 en @mail.com, mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com con 2 S. Nuestro Twitter es @laclave45 y nuestro Facebook es clave45. Déjenos comentarios en el muro, déjenos un me gusta, coméntenos lo que no les gusta. Lo importante es que se dejen saber de que lo están escuchando, que están ahí, que están formando parte de la comunidad. También tenemos un grupo en Facebook llamado Buscadores de Claves. Pueden pedir admisión en él. Y por último, si oyen aquí algo que les parece interesante y que los lleva a otro sitio, como por ejemplo un podcast recomendado o un libro recomendado o algo así, pues le pedimos una cosa. Cuando le dejen un comentario a la otra persona diciendo que le gusta su material, díganlo que lo oyeron aquí, en Clave 45. Es una manera interesante de entrelazar y hacer comunidad entre programas. Bien, si ustedes están listos, también lo estoy yo. Así que comencemos el programa. Este monográfico de hoy va a contar con por lo menos 3 secciones. En la primera vamos a hablar sobre el origen histórico, el origen mítico, el origen religioso de estos gigantes de los que tanto se habla en el mundo del misterio. En la segunda parte del monográfico me voy a enfocar en toda la ingente cantidad de reportes que hay acerca de los gigantes que fueron encontrados en Norteamérica, tanto a principios del siglo XX como a finales del siglo XIX, y la cantidad de reportes periodísticos que hay citando estos descubrimientos. Y en la tercera parte vamos a llegar a la parte más dura, que es separar el trigo de la paja y ofrecer una nueva perspectiva. Por tanto, como siempre, voy a empezar en un misterio, pero voy a acabar arribando a 6 o 7 verdades que a lo mejor no le gustan a los amantes de ese misterio. Es el jodido compromiso de ir allá donde la verdad te lleve. Antes de hablar, como suelo hacerlo, sobre el pasado y los orígenes de la etimología, de la palabra, etcétera, etcétera, voy a hablar del presente primero. Miren, como me gusta a mí mantenerlos así, siempre a la expectativa, sin saber lo que va a ocurrir en Clave 45. Bien, el tema que voy a tratar hoy es porque en YouTube, entre los amantes del misterio, y en muchos otros canales, hay una inmensa cantidad de programas hablando sobre los gigantes de la antigüedad. Y muchos de estos programas tienen diferente calidad. Algunos lo miran desde un punto de vista histórico y traen algo de información de lo que ocurrió en nuestro pasado con diferentes pobladores, diferentes razas, diferentes etnias a las que llamaron gigantes. Y les voy a dar una pista. Por lo general, los que llamaban gigantes a otro grupo de seres eran gente bastante pequeña. Así que recuerden, todo relativo. Y después están otros que son bastante más fantasiosos. Empiezan a hacer unas hilvanaciones fascinantes entre razas antehistóricas, extraterrestres de tipo Anunnaki, que vinieron tipo reptiliano, que influyeron en la genética, que crearon híbridos, que hicieron gigantes. Después también mencionan textos sagrados, la Biblia, etc. Algunos son más creativos y también se van a las Upanishads, a los textos védicos, a los indios. Bien por ellos, por traernos algo un poco más refrescante dentro de todo este marasmo de caos. Y finalmente hablan de que los gigantes todavía están por ahí enterrados y todavía están asequibles, y que ocurre una cosa bastante tenebrosa, que es que son descubiertos con frecuencia, pero enseguida o el gobierno o los museos secuestran esos restos encontrados para mantenernos en la oscuridad, para una de dos: o no revelarnos nuestro pasado, o así ellos no tener que variar la versión del dogmatismo que nos están vendiendo desde sus cátedras. Entonces este humilde podcast intenta darles un poco de luz para que sepan al menos lo mismo que he descubierto yo,
y de ahí formen sus propias conclusiones, elijan sus propios caminos, elijan sus propios senderos de investigación sobre este tema. Ahora sí, ahora vuelvo a la raíz y empiezo a hablar del pasado. La palabra, de hecho, gigante, viene como muchas palabras dentro del idioma castellano del griego, y se refiere a una raza de seres que no era tan grande por su tamaño, de hecho parecían que eran del tamaño de seres humanos normales, pero sí su agresividad y su fuerza. Parecían que eran seres muy fuertes y que formaron parte de la batalla que hicieron contra los dioses olímpicos, llamado la Gigantomaquia. Esto todo escrito por el escritor griego Hesíodo. Miren, incluso les quiero recordar de que durante este tiempo, cuando aparece el término de los gigantes, les quiero recordar que los están representando como gente más o menos de tamaño humano. En el año 350 a.C. empiezan a cambiar las representaciones gráficas de ellos y los ponen como con serpientes con piernas. Fíjense ustedes. Y es muy a menudo también, amigos, que se confunde a los gigantes por los titanes. Los titanes fueron anteriores a estos gigantes. Según los griegos, una vez que los olímpicos vencieron a los gigantes, los enterraron bajo diferentes volcanes, y las erupciones pues explican qué es lo que está pasando con los volcanes, porque sale lava, porque se hace el jirijao que se monta, porque los gigantes están de mala uva. Bien, la parte interesante, la parte innegable también, es que en diferentes culturas ancestrales hay referencias a seres que sí son de tamaño considerable, que caen dentro de nuestra definición contemporánea de gigantes, o sea, digamos seres de 2 a 3 metros, 4 metros de altura, que por tanto, en fin, serían dan miedo y respeto. Y comenzaremos por un tema que va a ser bastante escabroso, que es la Biblia, el Antiguo Testamento y su relación con estos gigantes. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, se menciona que los hijos de los dioses, me han oído bien, los hijos de los dioses porque hacen referencia a los hijos de los Elohim, o del Elohim, que básicamente es plural. Llegó un punto en que encontraron a las mujeres de los hombres, hermosas, y se aparearon con ellas, y le engendraron hijos. A mí esta parte siempre me quedó rascando la cabeza pensando en que o muy abierta de mente eran las hijas de los hombres, o vaya, menudo situación más escabrosa que hubo, ¿no? De forzamientos que hubo ahí entre estos supuestos hijos de Dios. Para mayor confusión, ¿verdad? En adelante, en el Nuevo Testamento se habla bastante del Hijo de Dios y que somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno lee estas referencias en el Antiguo Testamento a los hijos de Dios, uno se queda rascando la cabeza diciendo, ¿pero no somos todos? Pues no, en el Antiguo Testamento tiene la diferencia muy clara, y por eso nos confunde a la gente que ha sido criada en el catolicismo del siglo XX y XXI, que hombre es referido como hombre, esa es la raza humana, y los restos son referidos con otros términos, hijos de Dios, oponentes, ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más me toca las narices es que no explica muy bien dentro de la propia Biblia qué, quiénes, cómo, cuándo son estos famosos hijos de Dios. Los tira ahí en un párrafo, dice que se aparean con las mujeres, de los cuales salen unos híbridos, y el texto literal dice: cuando el hombre empezó a multiplicarse en la faz de la tierra y le nacieron las hijas, los hijos de Elohim, de los dioses, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y las tomaron como esposas, lo cual no implica una violación nocturna, lo cual no implica que bajaran, las preñaran y después desaparecieran, ¿no? Como un follador atómico, un empreñador misterioso y momentáneo. No, aquí usan el término de que las tomaron como esposas. Y recuerden que en estos tiempos de la Biblia, tomar esposa era un tremendo acto de apareamiento entre clanes, quiero decir, ¿no? Que tenías que pedir la mano, tenías que formar parte del clan, o sea que esto suena como que era bastante más formal. Al menos la interpretación que yo estoy haciendo. Continúo leyendo. Las tomaron como esposas y Dios dijo: mi espíritu no permanecerá dentro del hombre para siempre, porque él es carne. Sus días serán 120 años. No tengo ni la más repanochera idea de qué quiere decir esto. Y continúa el Génesis diciendo: los Nefelim estaban en la tierra por esos días y por días venideros. Estos eran los
los hijos de los dioses que se aparearon con las mujeres y ellas le hicieron hijos, le engendraron hijos. Estos hijos fueron los famosos hombres de eras pasadas, los hombres de mucho renombre. Y claro, muchos interpretadores están diciendo que estos se refieren a, por ejemplo, los dioses griegos, los dioses sumerios, etcétera, etcétera. Y yo no voy a intentar hacer ninguna interpretación, porque si un libro espiritual no me es claro y me trae mucha más confusión, o está muy mal escrito, o el que lo inspiró eligió un mal escritor, o el mensaje inspirado era un mal mensaje. Esa parte sí es mi opinión. Lo curioso es que en muchos diccionarios, ya incluso en 1906, el diccionario Brown Driver Biggs decide asignar la traducción de Nefelim como gigantes, aunque es bastante incorrecta. Por tanto, eso crea mucha confusión de ahí en adelante. Hay otra referencia más adelante en el libro de los Números, en donde se envían unos espías para mirar la tierra de Canaán, y ahí es donde los espías regresan, se quedan asombrados diciendo que los hijos de Anak descendieron de los Nefelim. Y esos a su vez se parecen a nosotros como nosotros nos veríamos al lado de un saltamontes. O sea, que había una desproporción descomunal de tamaño. Ahí una vez más viene la inferencia, la referencia a los gigantes. También es en la Biblia cuando aparece la famosa batalla entre David y el, creo que era filistino, famoso gigante Goliat. Pues este es representado, el Goliat, como un hijo de los Nefelims. Bueno, me corrijo, un descendiente de los Nefelims. Pero es posible que se trate de un soldado bastante grande y alto, de 2 metros de altura, cuando comparado con un adolescente, pastorcillo, malnutrido, pues es probable que sea visto como un gigante en referencia. Una de las razones por las que soy tan indiferente al tema de gigantes en la Biblia es porque, a no ser que usted esté interesado en implementar una teocracia, lo que escriba la Biblia y que tenga de cierto en su trasfondo es completamente irrelevante al mundo en que vivimos y la sociedad en que estamos, porque no se puede usar la Biblia como un punto de referencia ni para buscar pruebas, ni para aclarar nada de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque está escrita como si alguien intencionalmente intentase hacernos la vida más complicada leyéndola, en vez de aclararnos las ideas. Ahora, pónganse en contexto conmigo un segundo. Imagínense que mañana estuviésemos escarbando debajo de la finca del tío Euterio y nos encontrásemos con un esqueleto de un antiguo habitante de la área que tuviese 4 metros de longitud, para no dejar las cosas ambiguas. Eso sería un ser gigantesco. Yo estoy seguro que aparecerían cientos de creacionistas y nuevos cristianos que empezarían a gritar: la Biblia tenía razón, la Biblia tenía razón. Pero lo cierto es que al resto del mundo, que no vivimos como si la Biblia fuese un libro histórico, sino que es supuestamente una guía espiritual, nos debiera importar bien poquito que la Biblia tenga razón o no, porque al final de cuentas la Biblia está para creerla, para aprender de ella, o para dejarla de lado y leerla cuando no tengas un mortadelo a mano. Y aquí viene mi primer argumento, que es que quiero que lo recuerden, se encuentren o no seres gigantescos. Habría 2 vertientes de investigación que serían relevantes, y cualquier otra vertiente que ustedes me quieran exponer probablemente no serían tan relevantes. La primera vertiente sería si pertenecen o no a una civilización, a una ciudad, a una nación, y hay otros ejemplares como él o ella. Eso sería muy interesante desde un punto de vista antropológico y arqueológico. El segundo sería interesante desde el punto de vista genético, y si hubiese suficiente material para estudiarlo, sería muy interesante saber de dónde vino, qué ramificación tiene con el Homo sapiens actual, y hacer un montón de estudios comparativos y aprender cosas de esa ramificación genética. Pero amigos, honestamente, y esto lo digo sin intención, aunque sé que molesta a muchos, pero ya saben cómo soy yo, muy molestón. Si se encontrasen, no importa un carajo al viento que esto haya gente diciendo que crea que va a probar algo de la Biblia o no.
En este contexto la Biblia es irrelevante. Y ahora ustedes en Europa y en España en particular me van a estar diciendo, sí, ya bueno, ya te pillo el punto, ¿no? Pero ¿por qué insistes tanto con él? Porque ustedes, amigos, una vez que salgan del cascarón de Españistán, se encuentran que aunque el resto del mundo sí tiene unas influencias sociopolíticas y económicas de grupos de cristianos fundamentalistas, mucho más grandes de las que las hay en España. Aunque no debieran de hacerle ustedes tampoco ascos a la fuerza del Opus Dei y otras sociedades como esas. Y esto viene a correlación con la segunda parte del podcast sobre hoy. Resulta que en Estados Unidos de América, durante el siglo XIX y el siglo XX, hubo una cantidad ingente de reportes de excavaciones donde se encontraron restos de gigantes y después fueron desaparecidos. Pero vamos, ustedes no se imaginan la cantidad de reportes en periódicos reputables, de mucha reputación. También recuerden que esto siendo clave 45, pues tengo un as en la manga que compartir con ustedes más tarde. Pero para cubrir la mayor parte de estos casos que voy a cubrir aquí con ustedes, estoy usando un libro que encontré hace un tiempito, el título es The Ancient Giants Who Ruled America, los gigantes ancestrales que una vez reinaron sobre América. Y tiene un subtítulo que es, en español, Los esqueletos perdidos y la gran conspiración del Smithsonian para encubrirlo. El autor es Richard Dewhurst, R-I-C-H-A-R-D, y el apellido es D-E-W-H-U-R-S-T. Si quieren echarle un ojo, voy a dejar un enlace a Amazon en la página web. En la descripción del programa pueden encontrar la dirección de la página web. Y este señor hizo un trabajo fabuloso, recopilando casos, poniendo fotografías y sobre todo eso, mirando a través de hemeroteca. Y hace un compendio excelente de casos encontrados y reportados en los periódicos sobre, obviamente, gigantes en Norteamérica. Voy a empezar a narrarles y voy a traducir directamente los artículos que hay para que ustedes vayan pillando muchas minucias que hay en estos artículos de periódicos reportando los hallazgos arqueológicos de esqueletos y restos de gigantes en Norteamérica. Empezamos por un artículo aparecido en el Syracuse Herald. Parece ser que fue publicado en 1824. Como parte de una historia de Livingston County en el estado de Nueva York. Y una de las palabras claves que ustedes tienen que recordar aquí son montículos. Porque resulta que tanto América como partes de Sudamérica, pero principalmente Norteamérica, está plagada de montículos y parece ser que debajo de esos montículos son formaciones naturales que se hacen sobre restos arqueológicos. Y de esto ya se tenía idea, incluso en 1800, amigos. Cuando el señor Jesse Stanley llegó a Mount Morris en 1811, se encontró con un montículo de cerca de 100 metros de diámetro y 10 pies de altura. El montículo tenía ahora un árbol en lo alto de su cima. Cerca del año 1820, este montículo fue allanado, removido, y durante su proceso de desaparición, de allanamiento, se encontraron un montón de cabezas de flecha, se encontraron unas vasijas para calentar diferentes líquidos y muchos cuchillos, y la mayor parte de estos artículos fueron tirados a la basura. También se desenterraron un gran número de esqueletos. Entre los esqueletos había algunos de increíble tamaño, tan grande que la quijada de uno de estos esqueletos la tomó el señor Adam Holster en sus manos y la usó para demostrar que le cubría casi toda su cabeza. Y el artículo no dice nada más de a dónde fueron estos restos, a dónde llegaron, a quiénes lo hicieron. No dice quién es el señor Holster, no dice qué pasó con Jesse Stanley. Así que mantengan en la parte de atrás de su mente estas pequeñas notaciones que estoy haciendo acerca de la crítica del artículo. Mientras paso a leerle otro artículo que apareció en el Portsmouth Herald el 17 de agosto de 1899. Y dice así: reliquias de una era prehistórica
han sido traídas a la luz en Noble County. El hallazgo fue hecho en el pueblo de York, donde unos hombres excavando para construir una carretera pública encontraron el esqueleto de un habitante de días de antaño. Los huesos indicaban que esta persona había llegado a medir cerca de 9 pies. Y como ustedes son muy vagos para hacer la conversión, eso se traduce por cerca de 2,7 metros, casi 3 metros. Continúa el artículo diciendo que se empieza a creer por entidades desconocidas, esto lo añado yo, se empieza a creer que estos restos encontrados pertenecían a la cultura de los constructores de los montículos. En el otro periódico, en el Baltimore American, el 15 de noviembre de 1897, se escribe el siguiente artículo. Se acaba de recibir en el Centro del Estudio de Maryland para Ciencias, es el nombre de una academia de aquel entonces, el esqueleto de un indio que medía más de 7 pies. Fue encontrado cerca de la área de Antietam. Ahora, esta academia cuenta con 3 esqueletos de similares tamaños, de gente nativa que corría por esas salvajes estepas, armada por instrumentos que obtenían de la naturaleza, forjados con el limitado entendimiento que la naturaleza les había otorgado. Toma piropo para los nativos. 2 de estos 3 esqueletos a los que estamos haciendo referencia eran de tamaño gigantesco. Las calaveras son de proporciones bastante normales, amplias, pero de tamaño bastante grande, y muestran gran fuerza en su carácter, en su carácter fisiológico. Las curvas que hay en la frente son moderadas y no se retractan, lo cual sugiere algo de inteligencia, y se conecta con una quijada de moderado desarrollo. Antes de la llegada del hombre blanco, este lugar había sido ocupado por un pueblo de indios de bastante gran estatura. Decían que se tenían entre 6 a 7 pies de altura. El Ohio Science Annual, bastante reputación debía tener en su tiempo, ¿verdad? En 1898 escribe el siguiente artículo. Un raro descubrimiento arqueológico ha sido hecho cerca de Rainersville, en Morgan County, Ohio. Un pequeño montículo fue levantado y se descubrió debajo la existencia de los pobladores y constructores de montículos. Justamente debajo se encontraron el esqueleto de un gigante de 8 pies y 7 pulgadas, o sea, 2,6 metros. También se encontraron cerca un poco de armadura, hachas de hueso y piedra y otros artículos característicos de los constructores de montículos. El descubrimiento ha sido considerado por los científicos uno de los más importantes hechos nunca en Ohio. El esqueleto está ahora en posesión de un coleccionista de la población de Rainersville. O sea, esto es uno de los descubrimientos más importantes hechos en Ohio, pero en vez de acabar en un museo público y de estudio público, acaba siendo posesión de un coleccionista privado. ¿Qué dije yo? 1898. Bien, me gusta que el periódico, el Ohio Democrat, publicó el 14 de enero de 1870. La mañana del martes, mientras el señor William Thompson asistía al señor Robert Smith en una excavación cerca de la casa de uno de ellos, como media milla más allá de West Hickory, exhumaron un inmenso casco de hierro que estaba corroído por óxido. Siguieron excavando y se encontraron una espada que medía en sí 9 pies de longitud. Amigos, una espada de 2,7 metros. La curiosidad les hizo que siguieran ensanchando el hueco que habían excavado en el montículo y descubrieron 2 enormes pies. Pies quieren referirse a un ser gigantesco o humano. Siguieron excavando una vez que habían descubierto los pies y finalmente encontraron y sacaron el esqueleto bastante bien preservado de un enorme gigante que debía de pertenecer. Bueno, aquí el periódico no dice debía pertenecer. El periódico dice que perteneció a una especie humana, probablemente habitadores de esta tierra, de estas tierras, de estos lares, antes de la llegada del hombre blanco.
y que está haciendo referencia a cuando la Biblia dice en aquellos tiempos había gigantes morando por esta tierra. O sea, el periódico ha establecido que había un gigante y ha establecido que la Biblia tenía razón. Y ahora sigue usando sus fabulosos capacidades de discernimiento este periodista y dice: el casco se dice que tiene el aspecto de uno de esos que se usaron durante la guerra y conquista de Nínive, porque se encontraron otros parecidos. Los esqueletos encontrados, los huesos de los esqueletos encontrados, se veían extraordinariamente blancos. Estas todas reliquias han sido llevadas al pueblo de Tionesta y están siendo vistas por muchos visitantes a diario. Basándose en el tamaño del casco y basándonos en el tamaño de la espada y de los huesos, se estima que este gigante debió de haber medido cerca de 5 metros con 4. Yo espero que ustedes se estén dando cuenta, y lo estoy ayudando por la manera en que leo la noticia, de que hay un montón de cosas que no suenan muy coherentes, muy fehacientes, muy factuales. Y esto es algo muy importante que tenemos que remitirnos en unos minutos siguientes dentro del podcast. Les voy a leer otro caso, bueno, y esta vez no se lo voy a leer, se lo voy a resumir, porque si quieren buscarlo en internet lo pueden encontrar. El periódico Cincinnati Commercial Gazette publicó el 26 de septiembre de 1889 que se habían encontrado cerca de unos montículos restos de tumbas de antiguos pobladores. También se habían encontrado tipos de cerámica, restos de fogatas y sobre todo había los esqueletos de un gigante. Bueno, un humano que medía cerca de 9 pies de altura. También se encontraron al lado de este humano los restos, los huesos de una pantera de bastante tamaño, aunque no tamaño gigantesco. Y eso no se sabe si la pantera fue enterrada con este humano gigantesco como un honor, si fue hecho como un objeto de caza, si fue... no se sabe la razón. Se han abierto 43 montículos y no se ha encontrado ningún otro resto más que en aquel. Un poco más a su izquierda se encontró el esqueleto de otra persona, pero esta vez de un tamaño normal. No dice cuál es el tamaño normal de la persona, pero bueno, dice que fue de tamaño normal y que estaba enterrado y que tenía en su cuello unas joyas y muchas piedras preciosas. También se encontraron ciertos tipos de conchas marinas que tuvieron que haber sido traídas del Atlántico. Es que en los últimos años de 1800 el estado de Ohio fue muy popular en descubrimientos de huesos de gigantes. Movámonos un poco más adelante en el tiempo. Estamos hablando de 1936. El Salt Lake Tribune del área del estado de Georgia escribe un artículo que dice que cerca de una área llamada Golden Isles están excavando un nuevo aeropuerto. Y en este aeropuerto se han encontrado restos que demuestran la existencia de una raza anterior de gigantes. El arqueologista Preston Holder está excavando en el área donde se han encontrado los restos bajo el mecenazgo del Smithsonian Institution. Y es que durante las primeras excavaciones, donde se dinamitaron ciertos montículos para allanar área para poner el aeropuerto, se encontraron enseguida esqueletos humanos. El doctor F. M. Seltzer del Museo Nacional de los Estados Unidos fue despachado a supervisar la escena y comenzar el enterramiento arqueológico de una manera sistemática. También después se presentaron el señor Preston Holder y el doctor Alex Hlidica. Todos han sido enviados por el Smithsonian Institution. En uno de los montículos se encontraron el esqueleto de un hombre joven, probablemente en su edad de adolescente, en el tiempo de su muerte, y que de principio a final medía 6 pies y medio de altura. Posiblemente, debido a toda la cantidad de artilugios con los que había sido enterrado, era considerado como el hijo de un jefe o una persona importante en su tribu. También se encontraron otros artilugios como hachas, cuchillos, platos y cuencas. Y curiosamente también se encontraron un delantal
hecho por conchas marinas, por 225 conchas marinas. Se hace una mención a que la mayor parte de todos estos artículos han sido despachados hacia el Smithsonian Institution. Y ahora un artículo interesante de 1885, A History of Jennings County, Indiana, en el estado de Indiana, obviamente. Dice, sin especificar, años atrás, cuando el señor Robinson empezó a excavar su sótano, se encontró el esqueleto de un pequeño niño. El pelo era blanco y había muchas indicaciones de que no era indio, pero que pertenecía a una raza de seres de piel blanca. Después, en 1881, se encontró un esqueleto al lado de ese montículo de un tamaño inusual. Este esqueleto llegaba a medir cerca de 9 pies. No se establece la relación que había entre el niño blanco y el indio de 9 pies. Vamos a ver, la gente que me conoce, que ha estado siguiendo el programa durante meses o incluso un año, sabrá que no soy muy inclinado a leer casos y casuística, a narrar simplemente hechos uno tras de otro como si fuesen un listado de casos. Esto que estoy haciendo ahora no es una excepción a la regla. Estoy probándoles documentación para un par de puntos que vamos a hacer a continuación, ya muy breve. Antes de pasar a hacer esos puntos, quiero leer un par de casos más, compartirlos con ustedes y recuerden un detalle. Estos casos están todos disponibles en la hemeroteca apropiada. Si ustedes se van al Arizona Journal Miner, quiere decir el diario de los mineros de Arizona, en octubre el 13 de octubre de 1911, se podrán encontrar un titular que dice: un granjero rehúsa vender el esqueleto de un gigante. En este artículo se cuenta cómo el señor Peter Marks, M-A-R-X, de Walnut Creek, en el estado de Arizona, descubrió los restos de un gigante hace varias semanas de escribirse el artículo, que fue el 13 de octubre de 1911. Dice que su descubrimiento ha despertado tanta curiosidad y tanto interés tanto en el mundo científico como en el mundo periodístico que su correo se le ha atrasado debido a la cantidad de correo que está recibiendo. Y recibió la visita hace poco del señor y la señora Shoup, S-H-O-U-P, que es un attaché, un adjunto al Instituto Smithsonian de Washington, que hicieron un largo viaje con el deseo exprofeso de mirar los restos descubiertos. El señor Shoup tomó varias fotografías. Pero el señor Shoup no solamente tomó fotografías, sino que además expresó el deseo de tomar el esqueleto del gigante de vuelta consigo a Washington. Bueno, cuando él volviese a Washington, no quiere decir que el esqueleto nunca hubiera estado en Washington. Pero el señor Marks dijo que esto no iba a ser posible, que había sido encontrado en su territorio, quiere decir en su granja, y que seguramente el esqueleto tendría una afinidad a ese territorio y que debería de permanecer ahí. Lo cual es interesante, ¿no? Que en 1911 un granjero... Bueno, esta es una anotación mía, un comentario mío, que es interesante que un granjero en 1911 expresase deseos por mantener los restos de un nativo en la tierra donde fuese encontrado. El señor Shoup expresó admiración por el tamaño del cráneo y decía que necesitaba que el Smithsonian investigase la capacidad intelectual de estos restos humanos. Vamos a ver, también se encontraron cerca de la área donde fue descubierto los huesos indicios de zonas de riego, lo cual demostraba inteligencia para la civilización a la que pertenecían estos restos. Después les quiero atraer la atención a dos artículos en particular, dos artículos de periódico, que son muy interesantes y sugerentes porque tienen una interesante balance de conspiración, de noticia y de falsedad. Todo mezclado para no tener ni idea de lo que es qué. A ver, la primera noticia viene de 1947. Fue publicada en el periódico llamado Nevada News, noticiero de Nevada. El titular es Atlantis hallada. Atlantis está en la parte desértica del río Colorado. Bastante sugerente título. La noticia dice:
Cerca de la área que hacen frontera los tres estados de Nevada, California y Arizona, se hallaron 32 cuevas en el contorno de un radio de 180 millas cuadradas. Dentro de estas cuevas se encontraron los restos de unos gigantes vestidos con extrañas vestimentas. Medían entre 8 y 9 pies cada uno de ellos. Habían sido puestos en sus tumbas, pues ataviados con extrañas pieles de unos animales desconocidos, parecidas a ovejas, pero que no podían ser identificadas, y se les habían confeccionado chaquetas y pantalones al más vívido estilo de trajes de fiesta. Usan un término extraño aquí llamado prehistoric zoot suits. Los americanos tienen una reverencia, tienen un tipo de traje especial que se usan en ciertos contextos, que fue más o menos introducido en los años 40, los años 30, 40, que eran un traje con unas solapas muy largas y unos pantalones muy colgantes, muy holgados. En la cintura se subían hasta la cintura bien arriba, pero después las piernas les quedaban muy holgadas, parecían casi unos sacos. Se escribe Z-O-O-T, y si ustedes quieren buscar cómo se ve la apariencia, escriban Z-O-O-T-S-U-I-T en las imágenes de Google y lo encontrarán y se harán una idea. Dicen que así más o menos estaban cortados estos trajes de pieles que le habían encontrado a estos gigantes. La noticia sigue diciendo que en esa área otra persona había descubierto un enterramiento similar hacía 10 o 15 años anteriores. Una vez más, la vaguedad brilla por su ubicuidad aquí. Y que este hombre había hecho un acuerdo con el Instituto Smithsonian, pero que súbitamente toda la evidencia que le había encontrado había sido robada o encubierta por científicos darwinistas. Y esto lo estoy leyendo literalmente, no me lo estoy inventando, amigos. La noticia continúa, ahora volviendo al presente, diciendo que el doctor F. Bruce Russell, R-U-S-S-E-L-L, vino al Valle de la Muerte, como se llama, Death Valley, desde la costa oeste, por motivo de salud. Se encontró con este descubrimiento arqueológico por casualidad. Su conclusión era que alguna catástrofe de la que no sabemos nada había propiciado que esta gente se fuera a cubrirse, a refugiarse en cuevas. Y dice también la noticia que todos los implementos de su civilización estaban allí, incluyendo cocinas y utensilios de cocina. El Dr. Russell dijo que había visto jeroglíficos que habían sido excavados con mucho cuidado en las paredes de granito. Y el artículo dice, otra cueva te llevaba hacia su cueva religiosa, que contenía grabados en la piedra que recordaban al observador a esos grabados de orden masónico. El periodista, como pueden ver, es un antropólogo excelente que sabe la utilidad dada a cada cueva y también parece que tiene conocimientos de esoterismo y masonería. El doctor Russell continuó diciendo que había también encontrado restos bien preservados de tigres de dientes de sable, de dinosaurios, de elefantes imperiales y otras bestias exóticas. El señor Burke, se escribe B-O-U-R-K-E, el apellido es L-L-E, escribió un libro llamado Death Valley Men, los hombres del Valle de la Muerte, y en él narraba cómo la tribu nativo americana de los Paiute, P-A-I-U-T-E, contaban historias de leyendas sobre ciudades subterráneas que se extendían a lo largo del Wingate Pass. También en este libro se habla de un minero que cayó a través de un agujero que había en el piso y cayó en una cueva que cuando continuó andando por ella encontró lo que parecía ser una ciudad subterránea de inmensas dimensiones. Dice este minero que cayó por un agujero y que se encontró con la ciudad, que encontró unos arcos abovedados inmensos hechos con piedras, también unas puertas inmensas hechas de piedra. Yo no sé qué quiere decir inmenso, no sé si quiere decir 20 pies, si quiere decir 5 pies, etcétera. Y que también encontró una zona que parecía como un anfiteatro que una vez había sido encendida
por una manera muy ingeniosa de dar luz, y su combustible habían sido gases subterráneos. Maravilloso. Maravilloso porque como una historia, ¿no? Como una historia narradita está muy bien, pero una persona tiene que cuestionarse: ¿cómo sabes esto? ¿De dónde concluyes esto? ¿Dónde sacas estas conclusiones? Y bueno, en fin. Este fue el minero que se narra al principio de la historia, que hizo un trato con el Smithsonian Institute y que después un amigo de él lo traicionó y se le adelantó, y al final el museo bloqueó la entrada e hizo desaparecer toda la evidencia. Perdón, no es un museo, es una institución. Aquí lo que le voy a contar a lo siguiente es muy interesante por la cantidad de datos verificables y a la vez la cantidad de gilipolleces a las que se salta de conclusión. Escuchen esto. Una profesora de la Universidad de Arizona llamada Vine Deloria, ella misma siendo una nativa americana, hizo unas acusaciones similares en contra de la institución del Smithsonian por encubrir descubrimientos relativos a tumbas halladas en montículos que pertenecían a la civilización de los constructores de montículos. Esta es la parte que yo subrayo diciendo civilización de constructores de montículos. Y ahora está la parte que, vamos, me suena a caca de vaca. Escuchen lo que dice la noticia. Unos diarios que han sobrevivido el paso del tiempo y que fueron escritos antes del tiempo de los darwinistas aseguran estos descubrimientos como ciertos. Vamos, no sé, como si Darwin y los que empezaron a promover sus ideas fuesen una plaga, fueran 1513, el día en que empieza la peste negra o algo así, vamos, como si fuesen una marca en la historia, los darwinistas. Tremendo, ¿eh? El artículo pasa a hablar como en otros sitios como en Cincinnati y Ohio se encontraron huesos de gigantes, se encontraron también inmensos escudos, inmensas espadas que eran imposibles de portar por una persona de tamaño normal. También en Kentucky y Tennessee se encontraron huesos de gente de alta estatura, entre 8 y 9 pies. Pero todo está escrito increíblemente vagamente, como si fuesen unas viejas cotillas sentadas delante de la puerta un día de lluvia, que no tienen nada que hacer y se ponen a conjurar y a hablar de cosas, vamos, que sin aportar ningún dato. ¿Dónde está la conexión en el artículo con Atlantis? Ningún otro lado más que el encabezamiento. La señora Vine Deloria, perdón, la profesora Vine Deloria de la que mencioné antes, dice que el Smithsonian no quiere dar a conocer lo que ha enseñado porque estos huesos son de un periodo muy anterior y harían mucho daño a las nuevas teorías darwinistas. Muy bien, hasta ahí más o menos lo que le puedo leer el artículo que merece mencionarse. Otro periódico, el Bakersfield Californian, escribe el 28 de marzo de 1934 sobre la intervención del Instituto Smithsonian en descubrimientos de esta cultura india llamada los constructores de montículos, y habla como que más de 4.000 artefactos y cientos de enterramientos indios han sido excavados en una área llamada cerca de Taft por la compañía Tulamni. Y aunque el proyecto podría continuar por varios meses, por ahora van a dejarlo, van a cancelar el proyecto y van a enviar todo lo encontrado al Instituto Smithsonian. Después se citan nombres y se citan cantidades. Se dice que hay por lo menos 564 esqueletos y que 348 fueron tomados de los montículos, que se encontraron más de 1.000 diferentes artefactos y dan nombres de la gente envuelta en este asunto, perteneciente al Smithsonian: el señor Pavey Stanley de Bakersfield, el señor Walker Humphreys, pues son los encargados de asegurarse que eso llega a buen puerto en el Smithsonian. Bien, el libro consta de muchísimos más artículos de índole parecida. Ahora, aquí tengo que hacer un punto y aparte y enfocarnos en, ya estoy seguro de que a ustedes igual les encanta lo que estoy leyendo y se entretienen escuchando estas traducciones así al momentáneas que les hago, pero hay unos puntos importantísimos que quiero que ustedes entiendan. Los periódicos de 1800 e incluso 1900 no tienen nada que ver con los periódicos
y de la manera en que se constituye el periodismo después de 1950 y 1960. Nada que ver. La prensa, entre 1800 y 1900, y pueden ustedes asegurar que en Estados Unidos de América hasta 1950 quizás, eran un negocio mucho más comercial de lo que es ahora. El principal objetivo era vender periódicos, y la verdad era flexible. Es cierto que había un sistema de honor donde la gente quería que les dijesen verdades, pero, amigos, hay una muy fina línea por la que estos periódicos de hace 100 años se dedicaban a continuamente esquiar, a patinar. Esa línea era el de las verdades omitidas o las mentiras sugeridas. Verán, como les comenté y como leí en estos artículos, uno de ellos pone un encabezamiento hablando de Atlantis. Después dentro no consigue dar ninguna evidencia encajando lo que están hablando con el artículo con Atlantis, con la Atlántida. Otros empiezan a hablar sobre creacionismo, otros empiezan a hablar contra el darwinismo. Y lo que ocurre es que estos periódicos saben que muchos de ellos no tienen tirada nacional. Son periódicos, amigos, locales y como mucho regionales. Tenían que vender para la gente que estaba en su alrededores, en su inmediatez. Esta gente para la que ellos vendían solían ser unos muy honrados granjeros que tenían diferente denominación cristiana, que iban a misa todos los domingos o sábados, y que eran gente relativamente simple en cuanto a cultura global, cultura mundial. Seguramente eran gente muy inteligente en cuanto a sus labores y a su terreno. Seguramente sabían dónde esta especie de pájaro ponía huevos, en qué parte del territorio y a qué momento del mes. Seguramente que sabían cuándo iba a llover con 2 días de antelación, y sabían muchísimas cosas. Pero, en fin, hay una cosa que es difícil de sacudir, que era el aprecio que tienen los americanos de finales de 1800 y principios de 1900 por su cristianismo, y usar lo que siempre he criticado yo, usar la fe como sustituto del conocimiento. Vamos a ver, os estoy diciendo simple y llanamente que no había controles sobre las noticias, y mucho menos cuanto más local era el periódico. Verás, el control era automático. El control era que si tú dabas una noticia que sonaba rara y tus lectores te descubrían metiendo un fraude, pues caminaban los 5 cuadras que había hasta tu sede de periódico y te cosían las ventanas a pedradas. Cuando se trataba de un periódico regional, a lo mejor asentado en una ciudad más o menos grande, que se distribuía a muchos pueblos alrededor, esos quizás tenían un poco de sentido, un poquito mejor sentido de la medida, de lo que era propio de escribir, etcétera. Pero una vez más, se debían a los lectores y se debían a las ventas. Ellos le daban lo que sus lectores pedían. Y esto que han oído ustedes son extractos de lo que los lectores deseaban oír. Deseaban confirmar sus creencias de que había razas anteriores que tenían que ver con el diluvio, que lo que había anteriormente, lo que ellos están encontrando de evidencia arqueológica, encaja con la creencia que tienen en la Biblia. Entonces, por eso, ustedes me han oído leer comentarios acerca de el diluvio de Noé, el arca de Noé, la época de los gigantes o la época pre de gigantes, tal como menciona la Biblia, etcétera, etcétera. Una vez más, amigos, estos periódicos, cuanto más pequeño, menos controles tenían para asegurar de que estaban diciendo verdades, y no era que se dedicasen flagrantemente a mentir. Repito, no eran una sarta de mentiras. Era que agarraban una verdad, como que, por ejemplo, había un descubrimiento arqueológico, y enseguida le añadían ínfulas, le añadían sugerencias, le añadían interpretaciones que coincidían con lo que sus lectores querían oír o querían leer. Una noticia como esta, en un periódico de tirada nacional, digamos por ejemplo el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, etcétera, no podría pasar en los años 60, por ejemplo. No podría escribirse de la manera en que se escribieron y que se las he leído. Recuerden una cosa, históricamente, estos son los años
en que el magnate Randolph Hearst tiene un imperio de publicaciones y él, Randolph Hearst, fue uno de los primeros que en 1880, no sé, no me acuerdo exactamente y no tengo ganas de mirarlo en Google, publicó a bombo y platillo de la manera más amarillista posible, usando cualificativos que no son dignos de ninguna agencia periodística actual, que los españoles eran los que habían hundido el Maine. Y acto seguido empieza a usar todos sus periódicos, todas sus diferentes publicaciones para empezar a llamar a los españoles de cabrones, de traidores, de bastardos para arriba. Y muchas veces así, abiertamente, tal como se lo estoy describiendo yo, otras veces de manera más soterrada, ¿no? Y muchos registros históricos y muchos analistas históricos hoy en día opinan que Randolph Hearst y su imperio periodístico tuvo mucho que ver con incitar a los Estados Unidos y a la población a aprobar esa guerra por Cuba. Esto ocurre en 1890, 1998, algo así, 1800... Sí, bueno, en fin, lo acabo de mirar, entre abril y agosto de 1898. O sea, y están ustedes rondando las mismas épocas en que les estoy hablando de estos artículos sobre gigantes. Una vez más, los periódicos carecían de controles. Los periódicos podían ser usados como armas de escarnio y para destruir la imagen moral y la imagen pública de cualquier persona. Fue más tarde, de los años 40 y 50, cuando la prensa comenzó a hacer asociaciones de control, de autorregulación, comenzaron a incluir unas figuras llamadas de ombudsman. No se lo voy a deletrear, que ni siquiera sé cómo se deletrea, pero básicamente es un controlador interior que se asegura que las noticias aparecen publicadas a pesar de que contradigan la publicidad. Adivinen qué. Estas figuras han comenzado a desaparecer a partir de los años 90. Sí, los años 90. Pero, repito, entre los años 50 y 90, la prensa se quiere convertir en el cuarto poder. Se quieren convertir en un organismo de regulación, de control sobre los estatutos, sobre los políticos. Y sobre todo, quiere que el pueblo se fíe de ellos. Quiere diferenciar entre editorial y noticia. Noticia constatable, noticia contrastable, noticia verificable, mientras que editorial es una opinión sobre hacia dónde van las cosas, hacia dónde no van, y se molestan en dejar las cosas muy claras, mientras que antes de este periodo, hasta 1940, esto era perfectamente intercambiable. Podías dar una noticia verificable y después meter 500 trocitos de opinión como si fuesen parte de la noticia. La historia del periodismo es muy interesante, sobre todo cuando tienen que analizar su peso en la conspiración y en la geopolítica. Así que un día ya estoy preparando, llevo meses preparando el guión de un podcast para hablar sobre el periodismo y las influencias y la historia del periodismo y cómo evolucionó en el último siglo y las influencias que tuvo en política y en geopolítica. Y les digo, les va a resultar muy interesante. Bueno, al menos eso creo, a mí me lo resultó. Así que recuerden que todo esto que leí, estas noticias, eran desfases, eran casi más desinformación que información. La mayor parte de lo que ustedes pueden sacar de aquí es que sí, que en tal fecha se hizo un descubrimiento arqueológico y punto. Que si son gigantes de 500 metros, que si hay espadas de 5 pies, que si se encontraron una pantera o un tipo con trajes de piel de cabra o lo que fuera, yo eso lo dejaría todo cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que no hay evidencias. Y ahora pasamos al tercer punto de este podcast, que es evidencias y el Smithsonian. ¿Qué tiene que ver el Smithsonian, la institución Smithsonian, con todo esto? Para la gente que viene nueva al podcast, les recordaré que Clave 45 es secuencial. Hemos empezado por el número 1 y vamos añadiendo conocimientos a medida que vamos produciendo las entradas en estos programas, en estos episodios. Hago lo mejor que puedo para asegurarme que todos estos programas pueden ser escuchados individualmente. Pero algunas veces tenemos que referirnos al pasado, a otros podcasts que hicimos,
porque a lo mejor en ellos ya dimos mucha información al respecto de un tema y no la vamos a repetir. O quizás debiera decir de que no debiéramos de emplear los minutos que tenemos en el podcast en repetir algo que ya hablamos. Un día de estos tengo la intención de publicar una entrada en la página web explicando a los que llegan nuevos cuál sería la mejor secuencia para escuchar podcast y ponerse más o menos al día. Seguramente lo haga pronto. Mientras tanto, les recordaré que empezamos en el episodio 19, publicado en mayo del 2016, titulado Humanidades Anteriores y el Cañón de Colorado, donde analizábamos una noticia que fue dada a principios de 1900, donde se decía que se había encontrado una cueva en el Cañón del Colorado, en la que había vestigios de momias egipcias y jeroglíficos dibujados en la pared, y parece ser que la noticia resultó ser un poco de bulo. Se involucraba en esta noticia a la institución llamada Smithsonian. También, si no recuerdo mal, fue ahí en ese episodio, en el 19, donde empezamos a hablar sobre las diferentes razas que había, de las que había constancia en Estados Unidos de América antes de la llegada del hombre blanco, y las leyendas que tenían algunos de los indios sobre las guerras que habían mantenido con unos gigantes de pelo rojo. También hablamos un poco del tema en el episodio 44, publicado en noviembre del 2016, titulado Humanidades Antehistóricas, donde empezamos a abrir el tema y a analizar esto de la posibilidad de otras civilizaciones que a lo mejor incluso hubieran sido avanzadas. Ahí también mencionamos unas cuantas cosas sobre el Smithsonian. Así que ahora vamos a aclarar qué es el Smithsonian, porque mucha gente supone que es un museo, la mayoría de la gente supone que es un museo. Muy bien, amigos, eso es incorrecto. El Smithsonian es una institución. Es lo equivalente a decir que es como una corporación sin ánimo de lucro, una asociación, y dentro de su listado de pertenencias cuenta a día de hoy con 19 museos, 9 centros de investigación, un zoológico y una área de exhibición para monumentos arquitectónicos. Pero dense cuenta de lo que acabo de decir, tiene 19 museos. O sea, el Smithsonian es una institución. Fue establecida en 1846 y en su estatuto de incorporación dice que fue establecida para el aumento y la difusión de conocimiento. Y es administrada por el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en sus estatutos de incorporación se mencionaba que se le estaba dando el nombre de el Museo Nacional de los Estados Unidos. Pero eso dejó de existir, lo cesaron de una manera administrativa en 1967 y se quedó con el nombre de la institución Smithsonian. En la página de Wikipedia les va a admitir libremente ahí que la gente que conoce el Smithsonian lo denominan el ático, el trastero, el fallado de los museos de América. Resulta que dentro de su gran ámbito de colecciones cuenta con más de 160 millones de objetos y está ubicado por diferentes áreas. Estos, como digo, museos, centros de investigación, etc. abarca California, New York City, Texas, incluso llegan a Panamá. Todo comenzó cuando el científico inglés James Smithson legó la mayor parte de su fortuna a su sobrino, Henry James Hanford. Cuando Henry James murió y no tenía descendencia, él a su vez le legó todo su estado, todas las pertenencias, la mayor parte de su riqueza, a los Estados Unidos de América, para fundar en Washington, bajo el nombre de la institución Smithsonian, un establecimiento para incrementar la difusión y el conocimiento entre los hombres. Como anécdota les contaremos de que en los Estados Unidos de América tuvieron que despachar a un semi-embajador a Inglaterra a cobrar esta herencia, y este hombre volvió a América con 105 sacos conteniendo no sé cuántos miles de monedas de oro, pero 105 sacos. Al cambio, el equivalente eran como 11 millones de dólares de hoy en día. Como se pueden imaginar, tanto dinero se lo querían quedar enseguida en el gobierno. Hicieron un par de tejemanejes ahí para quedárselo y no usarlo para la intención que había sido ofrecido.
Aunque eventualmente, pues sí, el presidente John Quincy Adams empezó a pelear por reivindicar la formación de una institución que llevase a cabo el objetivo inicial de este legado, y acabó llevando su empresa a buen puerto y abrió la institución del Smithsonian. Aquí viene la parte que se divide entre conspiración y conspiranoia. Es fácil relegar y es fácil caer en la conspiranoia teniendo en cuenta una cosa. Esta institución es administrada y es supeditada a los designios del gobierno de los Estados Unidos, quiero decir, el gobierno central. Por tanto, toda la gente que es antigobierno y antisistema, y toda la gente que está viendo Anunnakis infiltrados en Washington, etcétera, pues enseguida saltan a decir que esto es una parte de la conspiración y que están usando al Smithsonian como herramienta para ocultar cosas, ¿no? O sea, vestigios arqueológicos, pruebas, etcétera, etcétera. Siendo Estados Unidos de América la cuna del capitalismo y de la privatización, pues el Smithsonian Institution tiene una historia muy interesante, actuando como una institución privada y a la vez funcionando para el gobierno. Imagínense, y esta es mi manera de interpretarlo, que el gobierno de los Estados Unidos consigue erigir una institución que se comporta no como una ONG, organización no gubernamental, o no como una organización sin ánimo de lucro, sino todo lo contrario, como una organización no gubernamental, porque técnicamente está separada, es su institución, aunque está regida por los designios y tiene que atenerse a lo que exija el gobierno de los Estados Unidos, pero a su vez tiene que demostrar ganancia, tiene que demostrar que no puede hacer pérdidas y se rige como un negocio, a pesar de que fue iniciada como una fundación benéfica. Por tanto, tiene publicaciones y que hay que pagar por ellas, incluso tiene fotos y otros artículos, ¿no?, de divulgación por los que hay que pagar. Y creo que a día de hoy es el objetivo que quisiesen la mayor parte de los componentes del gobierno americano, la mayor parte, algunos son excepciones a esto, pero la mayor parte del gobierno americano es la dirección que quisiesen llevar a todos los museos de Estados Unidos, a seguir este modelo, que sean autosuficientes, que ganen, y que aún así consigan su misión de divulgar dinero, pero que no dependan del Estado. Bueno, teniendo en cuenta este bagaje, podrán ustedes comprender cómo ahora se junta aquí el tocino y la velocidad, o sea, malos compañeros de camino. Imagínense una autopista sin ninguna salida por muchos kilómetros y un retortijón que sientes el escape de la diarrea. Mala combinación. Pues resulta que en Estados Unidos la población es relativamente antigubernamental. Son bastante independientes hasta que cuando les hace falta ayuda, claro. Eso ha sido siempre. Pero estamos hablando de estos años de 1880, 1900, 1920, cuando estoy narrando todas estas publicaciones en periódicos acerca de descubrimientos arqueológicos de gigantes, y cada 2 por 3 aparecen los miembros del Smithsonian, que se meten en el medio, que intentan llevarse los restos, algunos se los llevan. Lo que la gente no sabe, y esto es relativamente fácil de demostrar, porque tienen unos archivos accesibles, los del Smithsonian, es que entre los años en que abrieron sus puertas como institución y con museos incorporados, que sería 1850 más o menos, en las siguientes 2 o 3 décadas, el Smithsonian dejó legado varios escritos que hizo público e incluso divulgó a periódicos, donde ellos decían que estaban interesados en perseguir y demostrar la existencia de una raza nativa a los Estados Unidos que era blanca y que pertenecía a lo que se les conocía como los constructores de montículos. Esto vino, como digo, de diferentes publicaciones que hizo el Smithsonian entre las primeras décadas de su apertura. Yo conseguí encontrar referencias dentro de las publicaciones del Smithsonian que iban hasta 1894. Referencias a, repito, defender y comprobar la existencia de una raza blanca nativa a Estados Unidos de América, que era ya denominada y confundida y atribuida a los constructores de montículos. Otro autor que se dedica a desmontar teorías de la conspiración que llegan a ser conspiranoicas o reptiloides es Jason Colavito.
Y en uno de sus libros que tengo yo, él narra cómo él mismo consiguió rastrear el inicio de de los rumores de que el Smithsonian estaba coleccionando los huesos de gigantes y artículos de tumbas para llevárselos a Washington y así destruir la evidencia. Pues él fue capaz de rastrear y poner el principio de esta teoría de la conspiración del Smithsonian, al menos empezando en el año 1909. Esa fecha suena, ¿verdad? No. Claro que no les va a sonar a la gente que no ha escuchado los podcasts anteriores, pero cuando hicimos el 19, donde hablamos de las humanidades anteriores y el cañón de Colorado, ahí mencionamos que era el Arizona Gazette que publicó esta noticia acerca de los egipcios, tumbas egipcias que habían sido encontradas en el cañón del Colorado, y que todos los indicios apuntaban a que era un hoax, a que era un bulo, porque no había ni el nombre del científico registrado, no coincidía nada. Ahora, Jason Colavito sí dice que es muy probable de que esto no fuese una conspiración que surgiese de la nada, de la noche a la mañana. Era probable que la mayor parte de los americanos rurales, los americanos de la gran planicie de Estados Unidos de América, los americanos andar a pie, pues dentro de su desconfianza por el poder, por el gobierno, pues supusiesen que estos representantes que ellos veían como representantes del gobierno, que era el Smithsonian Institution y sus empleados, probablemente formaran parte de una conspiración y le atribuyeron de boca a boca la función de intentar ocultar restos arqueológicos, y así fue escalando. Cuando llegó al periódico en 1909, probablemente ya había andado una década de boca en boca. Sí conviene recordarles que les dije que el libro que había sido escrito por Burke Lee, Death Valley Men, que fue publicado en 1932, no se habla del Smithsonian siendo parte de una gran conspiración, y ahí no se menciona al Smithsonian como siendo encubridores. Si recuerdan la historia que les acabo de contar hace unos minutos, un señor se cayó de unas cuevas donde había una mina y encontraron un inmenso palacio subterráneo. Bueno, dentro de esa historia también que conté, cuando los mineros querían enseñarle a los agentes del Smithsonian estas catacumbas y estas ciudades subterráneas, los empleados del Smithsonian le dieron poco caso, no estaban muy interesados en verlo. Y mientras estaban intentando ganarles el interés, fue entonces cuando su compinche, en teoría, saqueó estas cuevas y las vendió a mejor postor a sus espaldas. O sea, que podemos, y creo que yo estoy de acuerdo con Jason Colavito diciendo que puede ser que hubiese algunas mentes que sospechasen que el Smithsonian estaba ejerciendo esta función de encubrimiento, pero eran basadas solamente en desconfianza personal, sin evidencias. Puede que estuvieran en lo cierto, puede que estuvieran equivocados, pero si no nos movemos con evidencias, si no nos movemos con pruebas, acabamos entrando en el campo de la fe. Y como hemos dicho siempre, dentro de Clave 45, el campo de la fe está muy bien para comenzar a tener indicios y buscar pruebas, pero hay que estar listos para no colgarnos de creencias y irnos allá donde la verdad nos lleve. Jason Colavito opina que el resurgimiento del creacionismo en los años 70 y 80 contribuyó a volver a traer a la palestra, al frente, la teoría de que el Smithsonian estaba ejerciendo prácticas deshonestas y de ocultamiento para promover la teoría evolutiva. El investigador Frederick Pohl, se escribe P-O-H-L, oyó acerca de esta conspiración por parte del Smithsonian, diciendo que querían ocultar evidencias de nuestro pasado. Entonces él encontró un artículo de 1892, donde el Smithsonian le había pedido a un pueblo de Alabama que les mandasen unos supuestos sarcófagos de madera que habían sido encontrados en una excavación, y el pueblo de Alabama lo hizo. En 1950, el señor Paul preguntó al Smithsonian acerca de estos sarcófagos de madera. El Smithsonian declaró que los había perdido.
Esto, para mucha gente, quiere decir o conspiración, o encubrimiento. Pero tengan en cuenta que el Smithsonian no dijo nunca que no los había recibido. Dijo que sí, que los habían recibido. Lo que pasa es que no sabían dónde estaban, que los habían perdido. Uno puede argumentar, bueno, para el caso es lo mismo. No, porque por lo menos están diciendo, están pasando de decir somos unos encubridores a decir somos unos incompetentes. Lo cual, para un museo y para una organización de investigación, ustedes imagínense qué es peor. Bien, la parte interesante de este comentario que les hago acerca de la investigación del señor Paul es que un año más tarde recibe un comunicado del museo diciendo que los habían encontrado, los famosos sarcófagos de madera. Los habían encontrado y habían aprovechado para analizarlos y se habían encontrado que no eran sarcófagos, que eran simplemente unos objetos excavados en madera, probablemente por nativos, que tenían pocos años de antigüedad, probablemente 200 o 300, y les dijeron dónde estaba y le dijeron en qué sitio estaba, dónde lo habían vuelto a archivar, le mandaron fotos y le dijeron que podía bajar a mirarlos cuando quisiera. O sea, vamos, como un encubrimiento, esto suena un poco chobornoso así para encubrirlo, ¿eh? Jason Colavito también nos hace meditar de que ciertos investigadores de cosas fronterizas y misterios extraños, como por ejemplo Robert Temple, que escribió El misterio de Sirius, e incluso el famoso Eric von Däniken, con sus carrozas de fuego, jamás trajeron al frente, jamás argumentaron nada acerca del Smithsonian actuando como unos encubridores. Y de hecho algunos de ellos incluso escribieron algún agradecimiento a la organización por la ayuda que le había dado en sus investigaciones de temas fronterizos. El escritor S.N. Hagen pues hizo un análisis sobre la famosa runa de piedra de Kensington, un OPAR que pueden buscar. De hecho yo creo que hice algún comentario de ellos en mis episodios acerca de OPARs, pero si no lo pueden buscar en internet. Y él estaba intentando postular su origen mistérico, ¿no?, acerca de esta runa. Y en su libro, donde estaba haciendo su explicación acerca de los orígenes de la runa, pues extendió sus agradecimientos a la institución Smithsonian por haberle ayudado en su investigación. Y no solamente eso, hacia el final del libro va y demanda, exige que esta runa pase a cargo del Smithsonian para que así no se pierda para el futuro. Y el escritor Ian Van Sertima, que escribió el libro Vinieron antes que Colón en 1976, una de estas pequeñas joyitas muy interesantes que seguramente en España no son muy conocidas, cuando hace su análisis de otras culturas que llegaron a Estados Unidos de América cientos de años antes de Colón, algunas de ellas incluso miles de años antes de Colón, pues en su libro extiende su agradecimiento al Smithsonian por haberle ayudado a corregir algunos indicios y algunas pruebas que él había estimado incorrectamente. Ahora, sí diremos que la famosa cueva encontrada en el Cañón del Colorado, que fue publicada en la Gaceta de Arizona, donde, vamos, el bulo de los egipcios en el Cañón del Colorado, fue divulgado recientemente, hablo de hace pocas décadas, por el investigador David Childress. Y él fue el que hizo la declaración de que la cueva del Cañón del Colorado había sido encubierta por el Smithsonian. Eso sí, en los pocos libros que David Hatcher Childress escribe antes de 1993, hace varias menciones abiertas dándoles gracias al Smithsonian por toda la información que le había proporcionado para ayudarlo a divulgar su tarea de investigador del misterio. Las investigaciones de Jason Colavito, incluso las mías propias, las pocas que yo he hecho al tema, todo parece indicar el principio de los años 90, donde se vuelve a reactivar esta teoría de la conspiración, bueno, esta conspiranoia, acerca de que esta institución está ocultando restos de antiguos gigantes o incluso cualquier resto arqueológico que no le gusta y que lo hace desaparecer. Y hablamos de 1990-1993 porque son cuando David Hatcher Childress empezó a escribir artículos que fueron circulados con bastante asiduidad, insistiendo una y otra vez que aquello que pasó en el Cañón del Colorado era verdad y que tenía toda la pinta de haber sido un encubrimiento por la institución.
Una vez más, amigos, les recuerdo que ya que la institución tiene que ver con el gobierno americano, está supervisada por el gobierno americano, es considerada entonces como un agente del gobierno americano y va a continuar el encubrimiento. ¿Y qué ocurre en 1993? Bueno, pues que 2 años después viene la Internet. Ya sabemos que la Internet ha estado por ahí de una manera u otra desde hace muchos años antes, pero estamos hablando del famoso red de redes, World Wide Web, y los hyperlinks y las páginas interconectadas y la facilidad con que cualquier idiota con un ordenador puede empezar a cliquear y leer y seguir enlaces, ¿no? Y cualquier persona con un poco de conocimientos de HTML pues puede empezar a... estoy dándome cuenta que lo dije al revés, es HTML. Pues es el código que se usa para escribir páginas web. Cualquier persona con conocimiento de eso pues puede empezar a publicar sus propios revista en internet. Y entonces ahí fue cuando se empezó a divulgar el tema de David Hatcher Childress, donde está empezando a quejarse de que la Smithsonian está conspirando para ocultar estas cosas y la cueva del Cañón del Colorado, los restos egipcios que habían sido ocultados por el Smithsonian, y parece ser que es el principio de todo este bulo. Ahora, amigos, yo no estoy defendiendo a capa y espada al Smithsonian, no estoy defendiendo en absoluto. Estoy seguro que como museo que se debe al gobierno americano, estoy seguro que de vez en cuando recibe órdenes donde algunas cosas tiene que enterrarlas en el sótano bien enterradas y hacer posible perder el número de su registro. Pero el inmenso problema que hay es que no nos quedan demasiadas evidencias acerca de la existencia de esqueletos de gigantes en Estados Unidos de América, y aún así no nos quedan muchas evidencias de esqueletos de gigantes conectados con la raza que es conocida como los constructores de montículos. Estamos hablando de evidencias. Ustedes pueden referirse a los indicios que quieran, y hay cientos de indicios, y puede que por ahí sea una vía de investigación bastante interesante. Lo cierto fue que después a las declaraciones hechas en el 93, entre el 93 y el 95 de David Hatcher Childress, que conste, yo lo respeto bastante como investigador, bastantes cosas. Eventualmente creo que se juntó con George Tsoukalos y Daniken en la producción de Alienígenas Ancestrales, y salen unos cuantos episodios hablando de sus cosas, lo cual ya pierde unos puntos de credibilidad. El problema está en que a estas aserciones que hizo David Hatcher Childress se le juntaron gentes de muy extraña calaña. Por ejemplo, un mormón llamado Wayne May, que era un tremendo promulgador de la teoría de que en Estados Unidos de América la primera raza de hombres que hubo fue blanca, y que Jesús vino aquí a Estados Unidos de América después de haber estado allá en Palestina, creo que después de la cruz o algo así, vino a pasar unas vacaciones para relajarse después de tanto estrés de estar colgado allá durante tanto tiempo en el árbol. Pero vamos, esto ya sé que a ustedes les puede parecer ofensivo lo que estoy diciendo, pero yo estoy simplemente haciendo mis reflexiones sobre las cosas que piensa este señor y que divulga este señor. También se les unió a este señor, pues también se le unió un neonazi, el señor Frank Joseph, o a veces conocido por Frank Colin, que es ya un pedófilo convicto, y que dice que la raza aria apareció en los Estados Unidos de América y que era blanca. Entonces toda esta gente está intentando unirse al carro de David Hatcher Childress, diciendo que los del Smithsonian Institution son unos corruptos que están ocultando pruebas porque no quieren que esto, que es cosas que ellos creen, salgan a la luz y derrumben toda la línea histórica conocida y actual. Y este es el otro problema que hay, amigos. Gente normal, gente buena, gente interesada, buscadores de claves como ustedes, saben que la historia oficial no es todo lo que hay, y saben que muchas cosas y muchos investigadores dentro de las líneas oficiales dejan mucho que desear. Pero el problema es que en nuestros momentos de duda, en nuestras maneras de cuestionarnos la verdad oficial que nos venden, se nos juntan estos energúmenos.
Pon estos al lado de unos Anunnakis y unos reptilianos y vamos, quedamos todos como para poner el culo en remojo. Quedamos todos los que cuestionamos la verdad oficial como si fuésemos parte de esta colección de mormones neocreacionistas y neonazis nefelínicos. Vamos, acaban poniéndonos a todos en el mismo saco. Y una vez más, es el problema de la desinformación. Porque yo estoy haciendo este podcast porque creo que hay cosas que investigar, hay vertientes que seguir, hay probablemente muchas humanidades antehistóricas. Pero tenemos que ejercitar tanto juicio y buen sentido y sentido común y sentido crítico y decir sí, es posible, y yo lo admito, es posible que entidades como el Smithsonian Institution haya ejercido encubrimientos, haya encubierto pruebas. Lo admito de que es posible. Pero el problema es decir que lo han hecho para ocultar las pruebas que dan veracidad, por ejemplo, a Wayne May, donde dice que Jesús vino de paseo después de su muerte en Jerusalén y que creó una raza de seres blancos que popularon América. Vaya. O lo que les dije del neonazi ¿no? El Frank Joseph, que dice lo mismo, de que los Nefelim se asentaron en Estados Unidos y que eran arios. Para colmo, corre por ahí, y pueden buscarlo ustedes mismos, mientras escuchan el programa. Una noticia la pueden encontrar en exociencias.com y otros sitios así de bonitos como ese, y bonitos lo digo con toda la ironía del mundo, que dice que el Instituto Smithsonian admite haber destruido miles de esqueletos a principios de 1900. Y si buscan en otros websites, como por ejemplo snopes.com, Snoops, pues te explican y te desmienten la historia al completo. No tienen ustedes ni idea de cuánta gente por correo electrónico me han mandado el link a esa noticia de que el Smithsonian destruyó un montón de pruebas. Y les digo, me es cansador, ¿no? Cansador tanta gente que manda cosas y se cree cosas y les gusta cosas. Y es el problema de tener una dirección en la creencia y después buscar solamente cosas que apoyen esa creencia. Es un problema que acaba siendo así como esto. Otro problema que hay es, el último del que voy a hablar, es la profusión que hay de fotos, de hallazgos, de tumbas de gigantes con sus esqueletos. Y lo curioso es que en su 99.9% son todas falsas. Y les voy a explicar de que no solamente voy a decir que son falsas porque a la vista, yo que uso el Photoshop y que lo conozco un poquito, veo los errores de Photoshop que se cometen en esas fotos, no solamente por eso, sino porque hay muchas páginas web que son las que esta gente que sigue promoviendo la idea de las fotos son verdaderas debieran de buscar esas páginas web donde hacen estudios y encuentran los originales antes de ser modificados por Photoshop. Ponen la fecha de su publicación, el sitio donde fue publicado, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que también me parece fascinante es el continuo corta y pega que hacen las webs de conspiraciones. Ahora mismo estoy mirando a conspiraciones1040.blogspot.com y la estoy comparando con exociencias.com y tienen un corta y pega de casi del 50% una de la otra. Sin embargo, la primera que le mencioné y la web Conspiralocura, esa tiene un corta y pega casi 99%. La mayor parte de las fotos que ustedes se van a encontrar cuando buscan sobre esqueletos de gigantes y excavaciones de gigantes fueron de un concurso que se hizo en el 2002, donde un artista gráfico bajo el nick de Iron Kite le envía un montaje a la web Worth 1000, WORTH 1000. Y la web, en esa foto había un trabajo de Photoshop, un trabajo de montaje fotográfico donde se veía un esqueleto gigante y unas personas excavándolo, pequeñitas al lado del esqueleto del gigante. Esto dio un boom y hicieron un concurso pidiéndole a la gente que mandase su trabajo de edición gráfica siguiendo esta vena de gigantes, de esqueletos de gigantes.
Bueno, fíjense cómo se les fue de las manos que en el 2004 un periódico de tirada nacional indio agarró una de estas fotos y lo publicó como verídica. Y tiene un artículo que te partes el pecho de risa, hablando como un equipo del National Geographic Team de India Division, con ayuda del ejército de la India, fueron a descubrir este esqueleto de gigantes, que en teoría fue una fotografía mandada a una web de Estados Unidos. Perdonen, es que me da risa incluso leerlo. Les dejo en la página web de la clave 45.wordpress.com, les dejo unos enlaces si quieren leerlos. Pero repito, en mis búsquedas el 99% de las fotografías que me encontré pueden encontrar otra web amigable donde les va a indicar lo erradas que son y lo fake que son, lo mentirosas que son y lo photoshopeadas que están. Es cierto que hay unas pocas, una, dos o así, que no estoy todavía seguro de nada, pero no me quitan el sueño porque no tengo datos. Cuando encuentro esas fotos no me dicen ni dónde son, ni dónde están, ni quiénes fueron, ni en qué año, ni nada. Así que eso, cuando tiras un pedo caliente al viento no esperes que vaya yo corriendo a olértelo. En fin, lo que sí les prometo, amigos, es que en episodios futuros vamos a hablar un poco de estas culturas de los constructores de montículos y de las razas de los gigantes pelirrojos, que sí parece que hay vestigios arqueológicos en América. También unos ciertos vestigios arqueológicos se encontraron de artículos grandes de tamaño, espadas y cosas así, escudos. Y también en futuros podcasts vamos a hablar un poco de templarios posiblemente por América y otras cosas interesantes. Pero por ahora, quédense con esto que hemos dicho. Les voy a hacer un muy breve resumen en 30 segundos. En primer lugar, hubo artículos de periódicos, muchos, pero los periódicos de aquellos tiempos apenas uno podía limpiarse el culo con ellos, de lo malo que eran. La gente quería creer y la gente era muy bíblica en aquellos tiempos, así que todo servía para indicar gigantes. Y veniéndonos ahora un poco más hacia el presente, las fotos que les hablan de gigantes y que aparecen en la web y que aparecen en YouTube y todo esto, el 99% son montajes de Photoshop. Y las conspiraciones de ocultar los indicios de humanidades anteriores y de gigantes, pues si son atribuidas al Smithsonian Institution, tenemos que tomarlas con un granito de sal, con una copa de café, con un quinto así, con un chupito de orujo, con algo que nos lo haga digerir mejor, porque no hay demasiados indicios que indiquen por ese lado. Bueno, espero que hayan encontrado este podcast bastante interesante de divulgar, y como pueden ver, otra semana más me he pasado de la raya hablando. Así que vamos a acabarlo por aquí y continuamos con el final del programa. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. Codex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios, en lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD LD Radio. Except for the sound of tubular bells. TD LD Radio. ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio.
Soy Josep Pàmies y si puedes escucha la clave 45, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Hoy, amigos, voy a sacrificar a la sección de misterios recomendados, donde solamente voy a decirles que si encuentran ese libro que les recomendé al principio de Richard the Worst, llamado The Ancient Giants Ruled America, vayan a la página web de Clave 45 y podrán encontrar un enlace ahí a Amazon si quieren buscarlo más para referencia. Eso es lo único que voy a recomendar hoy, porque quiero dedicarle un poco de tiempo a la sección de contactados. Pero vamos a ver qué encuentro de música para poner antes de pasar a contactados. A ver, algo rapidito.
Con Halloween me pasa como me pasa con tantos otros grupos. Me gusta una canción o dos y nada más. Esta es una de ellas y ni siquiera me gusta tanto. Pero hagan ustedes una búsqueda a ver cuántas canciones hay que hablen de gigantes. Y eso es parte de algo que les quiero proponer, amigos y oyentes de Clave 45. ¿Qué tal si me postean un poco, o en la web, o aquí debajo de los comentarios de iVoox, me escriben un poco qué sugerencias tendrían ustedes para las canciones de este día, de este podcast, de esta semana? Hagamos una cosa así reiterativa y en fin, y denme sus sugerencias. Comprenderán que no vale la pena, ¿no?, que esté haciendo un podcast sobre la Atlántida y ustedes me pongan a Juan Gabriel, ¿no?, diciendo que le cante Chiquilla o algo así, yo que sé, algo que no tenga que ver con el tema. Estamos hablando de, vamos a buscar canciones que tienen que ver sobre el tema. Así después igual se hacen un poco más permisivos cuando van encontrando mis selecciones que voy poniendo. Bueno, como les decía, antes de poner esta canción quería hablar sobre contactados. Como se dieron cuenta, la vez pasada lancé dos especiales, uno un lunes y otro creo que fue un miércoles o jueves. Y nuestro amigo Pedro Girón tuvo a bien de ponerlos también en TDLD Radio. Así que no solamente lo llamamos valiente y campeón por atreverse a poner esas opiniones tan personales mías, sino que también les damos las gracias por aguantarnos tanto. Te debemos muchas cervezas. Como saben, el anterior tenía que ver con crítica social, el podcast especial número 9. Y mucha gente decide saltárselo. Estoy mirando a fecha de su publicación, el día después apenas tiene como 1000 descargas. Aclaro que cometí un error de grabación y dejé unas canciones en el sitio equivocado, al volumen equivocado. Después lo corregí y lo volví a subir, eso, con el volumen apropiado, en el sitio apropiado. Y aunque los podcasts tienen que ver con crítica social, tienen mucho que ver con la razón por la que denunciamos la conspiración, y tiene mucho que ver con la razón por la que perseguimos el misterio e intentamos desvelar los magufos de los que no son, intentamos separar las cosas que están contaminadas de las que no están, porque al final, amigos, se trata un poco de tener conocimientos para poder reivindicar tu libertad, reivindicar tu dominio, reivindicar tu persona, tu autonomía. El asunto está en que una vez comenté que había 3 Españas, y todavía soy de la opinión de esos. Esas 3 Españas se dividen entre un grupo de gente que quiere meter la cabeza bajo la tierra y decir que todo está bien, como un avestruz. No sé si por costumbre, no sé si por ganas de no crear problemas, no sé si por cobardía, no sé si esas 3 cosas son las mismas. Después hay otros que simplemente no saben, no responden. El nivel de ignorancia, el nivel de apatía es tal que no están ni conformes ni desconformes, simplemente no tienen ni la más repajolera idea de qué hacen, quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, etcétera. Aunque supongo que la mayoría de ese segundo grupo intuye de una manera muy remota, intuye que algo va mal. Y después está el tercer grupo. El tercer grupo, que somos los que queremos que las cosas mejoren. Y dentro de ese grupo hay una infinita gama, como si fuese un arco iris. Hay de derechas, hay de izquierdas, hay de ultraderechas, hay de ultraizquierdas, hay de centros, hay de todas esas cosas, ¿no? Hay partidistas, hay que son no partidistas, etcétera, etcétera. Y esos 3 grupos se reflejaron mucho en los comentarios que hubo sobre ese especial número 9. Así como, por ejemplo, yo no les suelo leer en el aire aquí, no les suelo leer en el podcast esos comentarios bonitos, donde me dicen, oye, eres un gran tío, me gusta mucho lo que dices, o lo que sea, y enhorabuena, ¿no? No los suelo leer al aire, porque no quiero decepcionarles, no quiero que se sientan mal, pero yo no me tomo los halagos tampoco personales. Como he comentado en muchas partes del podcast, esto lo estoy haciendo bajo un seudónimo y no lo hago por ego. No lo hago por alimentar mi personalidad, por sentirme mejor, ni nada de esto. Ya sé que mucha gente no lo quiere creer así. Eso es más bien reflejo de sus propias personalidades. Eso es reflejo de que ellos, si lo hicieran, lo harían por esas razones. Yo no. Y por eso no me puedo tomar ni los halagos tan en serio, ni tampoco los insultos, así los insultos secos, tampoco en serio, ¿no? Pero me alegra de que vayan pareciendo. Me alegran los insultos, digo, me alegra de que vayan pareciendo porque me dan la razón, me hacen sentir de que estoy en el sitio apropiado y me hacen también darme cuenta de que hay mucha gente que
Viene y me escucha y después continúa volviendo por un masoquismo personal. Quizás lo que ocurre es que dentro de su conciencia saben que algo de lo que estoy hablando resuena a verdad y resuena a algo digno de tener en cuenta, solamente que no son capaces de reconciliarlo con su sistema de creencias, con su sistema cultural, con su sistema familiar, y por eso continúan viniendo a oírme. También no me voy a molestar en leer ni uno solo de los comentarios que hay acerca de las formas. Y esto quiere decir, si alguien dice, oh, quita la música, baja el volumen, sube esto, lo otro, vete a mamar de un higo. La misma falta de respeto que te estoy dando es la que tú me estás dando al no haber escuchado los otros anteriores donde explico cómo va a ir el programa. Si me molesto en crear un podcast diciendo esto es de lo que va Clave 45 y tú no lo escuchas, te estás exponiendo a que te manda a tomar por saco. Nosotros nos enfocamos un poco, nos enfocamos completamente en el contenido y no las formas. Sí comento que me encanta ver que la gente de opiniones parecidas se van juntando en torno un poco a Clave 45 y van llenando el muro de comentarios más o menos brillantes, más o menos bien ajustados, más o menos muy bien enfocados. Por ejemplo, Ana Mari Jiménez me dice, como siempre muy bien, me hace investigar qué es que buscas. Y es una cosita chiquita, lo dijo así, no ocupa ni siquiera un renglón. Pero gracias y gracias. Una persona que diga exactamente eso, ¿no? Que me haces investigar. Eso es el mejor halago que me puedes tirar. Después otro que escribió Nanukis, al que yo me identifico bastante, ¿no? Dijo, y no vuelvas a España. Este país no tiene remedio. Uno pensaría que diría, no vuelvas a España, cabroncete, o no sé qué, no sé cuánto. No, lo dice con todo el buen cariño del mundo. Y no vuelvas, este país no tiene remedio. Nunca pensé que me iba a alegrar de hacerme viejita y estar tan triste por los que tienen toda la vida por delante. Estuve mirando, dice ella, estuve mirando el ranking de podcast y lo que he visto en los primeros lugares ya se me ha caído el alma al suelo. Bueno, un poco de optimismo, y mira qué poco, ¿eh? Y sí, bueno, tienes que tener en cuenta que lo que está en los primeros lugares por lo general se trata de misterio, de entretenimiento. Lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Salvador Sánchez me dijo, Gerald, va a ser muy difícil que a partir de ahora puedas superarte. Y todo esto que estoy leyendo son del episodio 9, del especial 9, ¿no? Donde hablamos de los 40 años de transición. Bueno, pues Salvador Sánchez dice, Gerald, va a ser muy difícil que a partir de ahora puedas superarte. No veas cómo me he reído, aun sabiendo lo triste que es todo lo que has dicho. Hoy has dejado el listón muy alto, incluso para un tipo como tú. Bueno, muchas gracias. Nuestro amigo revolucionario. Te has quedado a gusto, Gerald. Aquí tenemos que seguir aguantando que vengan subnormales a esparcir las mentiras escritas por los hijos de puta en libros de propaganda fascista. Y sí, ya sé que suena duro de leer, pero algo de verdad tiene. Y Elio Pons. Elio Pons mete el dedo en la llaga de una manera sublime. Escuchen lo que escribió. En Españistán cualquier politicucho se daba vida de reyes y había gente que los votaba y les servía cuales siervos. Nuestra querida Venus Ilegítima hizo también una reflexión diciendo, muy buena tu historia ficticia, entre comillas. Me recordó a una historia, un cuento igual de ficticio de un lugar llamado Mexilandia. Aunque bueno, ese lugar no era un reino, pero sus gobernantes sí se daban vida de reyes. Nuestro fiel y amigo Paper dijo algo muy interesante, en lo cual hasta muchos puntos yo estoy muy de acuerdo con él. Dijo, eso es lo que desean, que olvidemos, para que sus descendientes continúen dirigiendo el país tranquilamente y saqueándonos como si fuésemos su cortijo. Ni olvido ni perdón. Y cuánta razón llevan tus palabras, Paper. Otra gente toma un tono más reconciliador. Por ejemplo, Adri le escribía a Paper diciendo, golpe de estado lo hubo, pero ningún bando fue santo de nada. Todos asesinos selectivos, mentiras y engaños. ¿Quiénes falsificaron los datos de las elecciones? ¿Por qué abdicó el rey Alfonso XIII? Estudia un poco de la historia. Demasiados intereses enfrentados, gestionados por gente con sed de violencia, y eso es lo que hubo, y cada día parece que se quiere volver a lo mismo. Ni algo que les debiera a todos los españoles llegar un poco a la piel es nuestro amigo, colaborador, contribuyente a Clave 45, Esteban Zavala, desde Buenos Aires, Argentina, nos dice, llevo media hora escuchando y arden los oídos. Si fuera español me prendería fuego. Este es el programa que me gusta. Hubo también otros comentarios y agradecimientos a
al programa que hicimos sobre los buscadores de la Atlántida, el número 55. Me alegro de que muchos de ustedes disfrutaran escuchando a Quique y a María, los invitados que vinieron por primera vez al programa y que nos dieron tanta información tan valiosa. Recuerden que si les interesa la historia o si les interesa el misterio que hay detrás de la historia, pueden encontrarles en el podcast que ellos tienen en iVoox, titulado Una breve historia de todo. Bueno, por último les quiero leer unas cuantas cosas que se publicaron una cosa que se publicó por correo electrónico, que me enviaron por un correo electrónico, un amigo de México. Como aún no le he pedido permiso para leerlo en voz alta, vamos a omitir el nombre y los detalles. Pero bueno, es un correo bellamente construido y que denota un nivel de cultura tremendamente alto, y es un placer leerlo. Empieza: estimado Gerald, recibe un saludo muy especial desde México. O más bien, ese lugar imaginario llamado Mexilandia. He venido siguiendo tu programa casi desde el principio, y con cada podcast que subes, mis ganas por escribirte han crecido, y quiero decirte que me siento muy identificado contigo. Comparto mucho ese gusto por el misterio, pero también me indigna de sobremanera la forma en que esos pocos psicópatas nos están llevando al matadero. Tus últimos programas me han encantado, pero no puedo ocultar también que me han llenado de una enorme soledad. Por ahí he visto que te preguntan si eres masón, y te confieso que en mi juventud pasé por las logias masónicas con el ánimo de ser parte de un grupo que genera un cambio. Sin embargo, la masonería hace tiempo que dejó de ser un grupo con aspiraciones políticas y pasó a convertirse en algo así como el Club de Toby, un lugar donde, si bien es cierto todos estos temas se tratan, no se hace nada más que comentarlos, cerrar la tenida y seguírsela en algún café y que luego cada uno vaya a lo suyo. Creo que el verdadero masón, y eso lo dicen los estatutos, es el que trabaja por el bien de los demás y busca sacar de la ignorancia al resto. Y en esto, mi querido amigo, encajas de maravilla. Creo que por eso pasas por ser hermano. Existen masones sin mandil y mandiles sin masón, y tú eres de los primeros. Y aquí hago un inciso para decir que esta frase fue la que me llegó al corazón, porque es cierto, detrás de la intención del programa estaba esto de divulgar y crear un poco una área donde la gente que sienta de esta manera parecida se puedan juntar y hacerse fuertes entre ellos, lo que dije de crear comunidad. Entonces, como repito, esta frase me llegó al corazón. El trabajo que haces con tu podcast es mucho más importante que cualquier reunión a puertas cerradas y con unos cuantos participantes, que después se atomizan por la ciudad sin tener más esperanza de volver a verse que una vez por semana y sacar su frustración. En la parafernalia masónica, cada cambio de grado va acompañado de una ceremonia. Bueno, te comparto mi experiencia con el cambio de grado a compañero masón. No recuerdo toda la ceremonia, pero hubo un momento muy especial. El gran maestro de la logia me felicitaba por mi ascenso, y de repente, sin aviso, alguien me soltó un buen mamporro en las sentaderas, y luego me preguntaron: ¿qué te pareció eso? Fue entonces cuando caí en la cuenta de algo que me ha acompañado toda mi vida. Crecer duele. Y al escuchar tus dos últimos programas me has recordado mucho ese momento. Y he crecido y te lo agradezco mucho, pero sí que ha dolido. Y creo que eso le pasa a muchos de tus seguidores, no solo en España, sino en todos estos pseudo países, o quizás debiera llamarlos feudo países, que están siendo convertidos en inmensos campos de concentración. Espero que ellos también crezcan con este buen palazo de salva que les has dado. Siempre he dicho que ir en un día de domingo a poner tachecitos en papelitos para elegir un nuevo capataz no es el camino para generar el cambio que se requiere. Y después de tanto tiempo, por fin, si alguien se atreve a decir algo, pues te admiro por ese paso. Muchos concordamos con tus ideas, pero pocos tenemos el valor de decirlas, y otros tantos carecen de la forma de expresarlas. Me quiero reconfortar pensando que no soy el único que está tratando de hacer algo, y hay mucho más, gente que, como dices, debe de hacer comunidad, pero no una comunidad clásica como la masonería, sino verdaderas comunidades de trabajo. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. Porque ese es el trabajo que de verdad requiere compromiso, algo que muchos no tienen. En fin, no es con frecuencia que le llegan a uno este tipo de correos, así que sin palabras. Ya le contesté, ya le di mis gracias. No le comenté que lo iba a leer en el aire, pero por eso me guardé el nombre. Y con esa nota vamos a dejar la sección de contactados, con una sensación de
de bienestar. Acabo de publicar hace poco en la página Clave 45 de Facebook un pequeño gráfico a modo de chiste, hablando de las pocas descargas que este especial recibió. Es de esperar, como dice nuestro amigo desde México, crecer duele. Y es de esperar, porque decir comentarios como los que yo hice, el enfocarse que el Estado tacha de terroristas a los que se enfocan en asuntos de corona, pero no a los que no implementan la Constitución, es triste, y es ver el país en decadencia. Y esas llamadas que yo hago de vez en cuando son para que ustedes despierten un poco más, se tiren de la lengua y sobre todo encuentren con quién hablar entre ustedes. Ya sean en España, ya sean en México, ya sean en Venezuela, ya sean en Ecuador, ya sea en Honduras, ya sea en Colombia, ya sea en Argentina. Bueno, lo que les voy a garantizar es que ahora en los próximos podcasts venideros continuamos tratando el misterio y después continuamos tratando también la conspiración, pero sin entrar tanto en geopolítica específica como hicimos con este especial. Y no solo eso, voy a mantener los especiales de esta índole a muy reducidas entradas, muy pocas. Voy a ver si de hecho consigo no hacer ninguna hasta el final de la temporada. Ninguna más. Bien, recuerden que tenemos las vías de contacto debajo de la descripción del programa de iVoox. Por radio salimos todos los miércoles en TDLD Radio. Y lo pueden acceder por tdldradio.blogspot.com.es. El correo electrónico es laclave45@mail.com. La web es clave45.wordpress.com. Twitter estamos en @laclave45 y en Facebook estamos en clave45, y si quieren entrar en el grupo busquen por buscadores de claves. Y hoy no voy a darle las gracias a los becarios, porque después, como le comenté en el muro y Elio Pons se rió de mí, pero es cierto, tuve que despedirlos a todos después del último fiasco que hicieron, porque obviamente yo no hice nada malo, ¿no? Todo fue ellos, la mezcla esa que hicieron en el programa que tuve que corregir. Así que hoy no se mencionan becarios, todos son unos cabrones y todos merecen estar en la calle. La próxima semana veremos. Obviamente, como el podcast se alargó tanto, no puedo poner la entrevista que tenía pensado poner con Carmen Porter, y estoy intentando alcanzar a Alex Jones en el teléfono y hacer posible que nos juntemos los tres en una conferencia de Skype y que veamos hasta qué puntos podemos llegar y qué podemos descubrir detrás de las apariciones de Fátima y lo que ocurre en el rancho Skinwalker. Estoy seguro de que seguramente están muy relacionadas, tanto las apariciones de Fátima como lo que ocurre en el rancho. Y eso es todo por hoy, amigos. Aquí acabamos Clave 45. Gracias por estar ahí. Se despide de ustedes una vez más su compañero de viaje, su compañero de aventuras, de buscar claves. Agradecido por el tiempo que ustedes me dedican y agradecido por los comentarios de apoyo y todo lo que ustedes escriben y comparten y me permiten compartir con ustedes. Gerald Dean. Y recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Hasta el próximo programa.